Nuestro Dios, Él fuera totalmente justo si Él envía a toda la humanidad al infierno. If he condemned everyone and saved no one, Si Él condena a todos y no salva a ninguno, he would be righteous, Él sería justo, holy, santo and good. y bueno. This then sets the stage for the marvel of grace, Y esto nos deja un terreno para ver la maravilla de la gracia, for the wonder of justification. para ver la maravilla acerca de la justificación. So if you remember our outline, Así que si recuerdan nuestro bosquejo, we've talked about the gospel and human depravity. hablamos acerca del evangelio y la depravación humana, And beginning at chapter 3, verse 21, y empezando en el capítulo 3, versículo 21, Paul begins to discuss justification. Pablo empieza a explicar acerca de la justificación. How does a righteous God Cómo un Dios justo make an unrighteous people hace que hombres injustos acceptable in his sight? sean aceptables ante Él. This is how. Así es como lo hace. Let us read together verses 21 and 22 from chapter 3. Vamos a leer versículo 21 y 22 del capítulo 3. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. And so when Paul says apart from the law, Cuando Pablo dice aparte de la ley, he means that attaining a state of righteousness by way of human obedience to the law quiere decir que alcanzar un estado de justicia mediante la obediencia humana a la ley is utterly impossible. es totalmente imposible. Remember what Pastor Billy taught last night. Recuerden lo que el pastor Billy estaba hablando ayer. The Jews had mistakenly or had wrongly come to a place where they believed they could obey and be justified. Los judíos habían llegado a una posición de pensar de que simplemente por su obediencia a la ley podían ser justificados. But God's standard is perfect obedience. Pero el estándar de Dios es obediencia perfecta. And none of them could meet that standard. Y ninguno de nosotros puede llegar a ese estándar. Not only no Jew, but no person can ever meet that standard. No solamente los judíos, sino que ninguna persona puede cumplir con ese estándar. So perfect obedience is beyond anything that any man can do in his own power. Así que la obediencia perfecta está mucho más allá de cualquier hombre, más allá de cualquier poder que puede tener el hombre. If we are going to attain to the standard of righteousness that God demands, Si nosotros queremos llegar a ese nivel de estándar, de esa justicia que Dios pide, it must come from outside ourselves. debe venir de afuera de nosotros. In theological circles, this is sometimes referred to as an alien righteousness. Cuando hablamos acerca de en la teología, estamos hablando que esto es como algo está afuera, algo extranjero, algo que no está en nosotros. Not meaning aliens from other planets, No estamos hablando de algo extraterrestre, algo que está en otro planeta, but just meaning from outside ourselves. sino que estamos hablando de algo que está fuera de nosotros. In and of ourselves, we are incapable En nosotros, en nuestro interior, somos incapaces of being righteous. de ser justos. So the good news, the incredible news, Así que las increíbles noticias is that God has done just that for us. es que Dios ha hecho precisamente eso por nosotros. God does not make us righteous through law keeping. Él no nos hace justos por medio de guardar la ley. Wholly apart from the law, God declares us righteous in Christ. Totalmente aparte de la ley, Dios nos declara justos en Cristo. This is justification. Esto es la justificación. And so the word justified, let's talk about that. Así que hablemos acerca de la palabra justificado. It is the Greek term dikaiou, Este es el término griego dikaio, which means to declare or pronounce or regard as righteous. que significa declarar, pronunciar o considerar justo. It is a legal declaration made by God. Es una declaración legal hecha por Dios.
In justification, God declares us to be righteous in Christ. En la justificación, Dios nos declara justos en Cristo. Even though we are still actually sinners, Incluso aunque sigamos siendo pecadores, we believe the promise, when we believe the promise of the gospel, cuando creemos en la promesa del Evangelio, Christ's righteousness is reckoned to us, la justicia de Cristo nos es atribuida. and all our unrighteousness is reckoned to him on the cross. Y toda nuestra injusticia le es atribuida a Él en la cruz. This is also the understanding of the word imputation. Este es también el entendimiento de esta palabra que es imputación. So in justification, there is a double imputation. En la santificación, en la justificación, hay dos formas de ver la imputación. Our sin is reckoned to or imputed or counted to Christ on the cross, Nuestro pecado es imputado en Cristo a Él en la cruz, so that he is dying for our sin. por lo que Él está muriendo por nuestros pecados. And at the same time, his righteousness Y al mismo tiempo su justicia is imputed or reckoned to us, es imputada o es reconocida a nosotros, so that we are declared righteous in God's sight. para que nosotros seamos declarados justos delante del Señor. Not on the basis of what we have done, No en la base de lo que nosotros hayamos hecho, but on the basis of what Christ has done. sino en lo que Cristo ha hecho. Okay? Let me give another illustration. Déjenme dar otra ilustración. Let's say that you incurred a debt of $10 billion. Digamos que usted tiene una deuda de 10 millones de dólares. It is a debt that you would never be capable of repaying on your own. Es una deuda que usted nunca va a poder pagarla por su cuenta. Jesus takes all of that debt and is made his. Jesús toma toda esta deuda y la hace suya. Your debt of sin is completely erased. Toda su deuda del pecado es totalmente borrada. But you are not just brought back to zero. Pero usted no simplemente vuelve a cero. The infinite billions of Christ himself is attributed to your account. Todo esta deuda que tomó Cristo, todo este dinero, estos millones que Él tomó, vuelven a tu cuenta. You have everything Christ has. Tú tienes todo lo que Cristo tiene. And that is why you are now acceptable in God's sight. Y eso es la razón por la cual ahora usted es capaz de presentarse delante de Dios. Only God's righteousness would make sinful men acceptable in God's sight. Solo la justicia de Dios hace que los hombres pecadores fueran aceptables a los ojos de Dios. Only his righteousness elicits his divine approval. Solo su justicia provoca su aprobación divina. Only his righteousness meets all the demands of his justice. Solo su justicia cumple con todas las exigencias de su justicia. And so this is the heart of justification. Así que este es el corazón de la justificación. Justification is God declaring us righteous in Christ. La justificación es Dios declarándonos justos en Cristo. It is more, though, than just a declaration. Pero es más que solo una declaración. It is God imputing Christ's own righteousness to us. Es Dios imputándonos la propia justicia de Cristo. This is a legal transaction that changes the judicial standing of the sinner before God. Es una transacción legal que cambia la posición judicial del pecador ante Dios. And it is entirely a gift of God's grace. Es completamente un regalo de la gracia de Dios. God does not owe this to anyone. Dios no le debe esto a nadie. And there is no way that any of us by ourselves could ever deserve it. Y no hay manera en que nosotros merezcamos esto. The only thing we deserve is wrath and condemnation. Lo único que merecemos es ira y condenación. It is only God's grace that we receive anything different. Es solamente por la gracia de Dios que recibimos algo diferente. Let's then move on and pick up with verse 25 in Romans 3. Sigamos y vamos a ver el versículo 25 de Romanos 3. God showed great forbearance under the old covenant.
Dios mostró gran paciencia bajo el antiguo pacto. There were times when he brought judgment for sin. Hubo ocasiones en las que juzgó el pecado. Think of what happened with Noah and the flood. Piensen lo que pasó con Noé y el diluvio. In the time of Noah, the world had become so viciously evil that God destroyed everyone except those he preserved in the ark. En el tiempo de Noé, en ese tiempo todos habían vuelto tan perversos y malvados que Dios destruyó a toda la humanidad, excepto por los que estaban en el arca. But there were often times where God passed over the sins previously committed. Pero hubo tiempos en los que el Señor pasó por alto ciertos pecados cometidos. There were times when God's judgment should have fallen with severity, Hubo tiempos en que la ira de Dios cayó con severidad, but God was patient. pero Dios era paciente. God did not neglect or forget about those sins, Dios no es que descuidó o se olvidó de esos pecados. and in the short term, Y en corto plazo, God risked looking unrighteous in the eyes of men Dios corrió el riesgo de parecer injusto a los ojos de los hombres, because he passed over sin rather than punishing it. porque Él pasó por alto pecados en vez de castigarlos. And this because he had a sovereign purpose of redemption planned before the foundation of the world. Y hizo esto porque tenía un propósito soberano de redención planeado desde antes de la fundación del mundo. In other words, he tolerated sin in his people, En otras palabras, Él toleró el pecado en su pueblo, looking toward the time of his own son's sacrifice, esperando el momento del sacrificio de su propio Hijo, when every single one of their sins would be atoned for. cuando todos y cada uno de sus pecados serían expiados. And therefore, God would be proven to be just and also the justifier of every single one who had faith in him. De este modo, no solo se demostraría que era justo, sino también el justificador, el que justificaría a todos y cada uno de los que tenían fe. So in verses 27 through 30, Así que en el versículo 27 al 30, the fact that justification is by God's grace through faith excludes boasting for Jews and Gentiles alike. el hecho de que la justificación sea por la gracia de Dios mediante la fe, excluye el jactarse tanto para los judíos como para los gentiles. Even under the old covenant, salvation was by grace, not by works of the law. Incluso bajo el antiguo pacto, la salvación era por gracia, no por las obras de la ley, Which we see again in chapter 4. lo cual veremos de nuevo en el capítulo 4. This is where I want to pause and make this very clear. Aquí es donde quiero pausar un rato y dejar algo muy claro. Some pastors and teachers are mistaken in what they teach at this point. Muchos pastores y maestros equivocan en lo que enseñan en este punto muchas veces. They think that under the old covenant, you were justified by your works. Creen que en el antiguo pacto uno era justificado por sus obras And under the new covenant, we're justified by faith. y que en el nuevo pacto somos justificados por fe. This is not the case at all. Esto no es el caso para nada. When we think about a covenant of works, Cuando pensamos en el pacto de obras, that only existed for Adam and Eve. eso solamente existía para Adán y Eva. Adam and Eve in the garden before the fall, Adán y Eva en el jardín antes de la caída, they had the ability to keep the law, ellos tenían la habilidad de guardar la ley, to not eat from the tree of the knowledge of good and evil. de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. But once they disobeyed God, Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, corruption overcame all of their human nature. la corrupción entró en toda su naturaleza humana. And indeed, the curse of sin affected the whole creation, Y claro, esta maldición del pecado afectó a toda la creación. so that all are under condemnation. Así que todos están bajo la condenación del pecado. So even when we think about how God gave his law to the nation of Israel, Incluso cuando recordamos cómo Dios da su ley al pueblo de Israel, God himself knew that Israel would not be able to keep that law. Dios sabía que Israel no iba a ser capaz de guardar la ley. The law is the revelation of his standard of righteousness. La ley es la revelación de su justicia.
But God knew they could not keep it, Pero Dios sabía que ellos no podían guardarla. which is why he gave them the sacrificial system. Y es por eso que les dio este sistema de sacrificios. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Vemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin requires death. El pecado requiere muerte. And so God had them sacrifice animals, Así que Dios pedía sacrificio de animales which symbolically represented que simbólicamente representaba that a substitute sacrifice was needed for them. que se necesitaba un sacrificio sustitutivo. The blood of those bulls and goats did not actually justify them. Esa sangre de estos toros y de estos ovejas no era para justificar. That whole ceremonial system Todo este sistema ceremonial was to point them to God, era solamente apuntar hacia Dios, to believe in Him, para creer en Él, to believe that God Himself would supply the sacrifice for their sins. de creer que Dios mismo iba a proveer un sustituto para perdón de sus pecados. Okay? So, under the old covenant, there was not justification by works. Así que bajo el antiguo pacto no existía justificación por obras. Salvation has always only ever been by grace, La salvación siempre ha sido y va a ser por gracia, whether under the old covenant or the new covenant. ya sea bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo pacto. Let's move on to chapter 3, verse 31. Movámonos al capítulo 3, versículo 31. Paul then anticipates a very serious question from his readers. Pablo anticipa entonces una pregunta muy seria de sus lectores. If men have only ever been saved by grace through faith in God, Si los hombres solo han sido salvados por la gracia mediante la fe en Dios, then the law means nothing? entonces la ley no tiene ningún significado. Absolutely not. Por supuesto que no. The law reveals God's standard of righteousness, La ley revela el estándar de justicia de Dios. and Christ fulfills the law for us in every way. Y Cristo cumple la ley por nosotros en todos los sentidos. Christ kept the law with active obedience. Cristo cumplió la ley con su obediencia activa. He is the only man to ever live who never once sinned. Él es el único hombre que ha vivido que nunca pecó. Not in his mind, No en su mente, not with his words, no con sus palabras, not with his ni actions. con sus acciones. He kept the law perfectly Él guardó la ley perfectamente, as one who was fully man and fully God. como alguien que era totalmente hombre y totalmente Dios. Secondly, he took upon himself the punishment of our sins demanded by the law. Segundo, él tomó sobre sí mismo el castigo por nuestros pecados exigido por la ley. So the wrath of God that the sinner deserved, Así que la ira de Dios que el pecador merece, Christ bore that wrath for us. Cristo cargó esa ira por nosotros. Thirdly, Tercero, he revealed more clearly than ever before what the law says about God's righteousness. reveló más claramente que nunca lo que dice la ley acerca de la justicia de Dios. That God's righteousness is perfect and good Que la justicia de Dios es perfecta y buena and full. y completa. But number 4, Pero también el punto número 4. he also confirmed everything God had said in his law about his wrath against sin. Confirmó todo lo que Dios había dicho en la ley acerca de su ira contra el pecado. Remember what we talked about last night. Recuerden lo que estábamos conversando anoche. God is perfectly righteous, Dios es completamente justo and a perfectly righteous God must punish sin. y un Dios completamente justo debe castigar el pecado. A God who has no wrath for sin is not truly righteous. Un Dios que no tiene ira para el pecado no es un Dios completamente justo. Number 5, Número 5. he also confirmed everything the law said about man's sinfulness. También confirmó todo lo que la ley decía sobre la pecaminosidad del hombre. That our sinfulness is complete. Que nuestra pecaminosidad es completa. That we are prideful. Que somos orgullosos. We are selfish. Que somos egoístas. We seek
self-glory, not God's glory. que buscamos nuestra propia gloria y no la gloria de Dios. We seek to be king of our own lives instead of submitting to the rule of Jesus. Buscamos ser rey de nuestras propias vidas en vez de someternos a nuestro Rey Jesucristo. That we cannot save ourselves in our sinfulness. Que no nos podemos salvar a nosotros mismos en nuestra pecaminosidad. And then finally, number 6. Y finalmente el punto número 6. His life, death, and resurrection shows us that the ceremonial law foreshadowed him. Su vida, muerte y resurrección nos muestran que la ley ceremonial lo prefiguraba. Under the old covenant, Bajo el antiguo pacto, faithful Israelites, la fidelidad de los israelitas, they were to offer sacrifices of bulls and goats in faith. ellos debían ofrecer sacrificio de estos toros y machos cabríos en fe, Looking toward the ultimate sacrifice of God himself. viendo hacia adelante de que Dios iba a mandar el último sacrificio. Jesus Christ is the Lamb of God who takes away sin. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. And so the law is still very important. Así que la ley sigue siendo muy importante. Christ establishes the law for Christians, in Christians, and through Christians. Dios estableció la ley para los cristianos, en los cristianos y a través de los cristianos. In other words, he redeems us into the path of righteousness En otras palabras, Él nos redime hacia el camino de la justicia. so that just like him, we delight to obey God. Así que como Él, como nuestro Señor, nos deleitemos en obedecer a Dios. It is the Christian's delight to follow God's path of righteousness. Es encontrar deleite, el cristiano encuentra deleite en seguir el camino de justicia, de obedecer a Dios. All of that brings us now to chapter 4. Todo esto nos trae ahora al capítulo 4. Paul is now going to prove this truth of justification by faith from the Old Testament. Vemos que Pablo va a probar esto de la justificación por gracia por medio del Antiguo Testamento. And so in chapter 4, he goes all the way back to Genesis. Así que en el capítulo 4 él se remonta a Génesis To Abraham, y va a hablar acerca de Abraham, who was the father of the Jewish people. que es el padre del pueblo judío. Now, this is important. We want to remember who Abram was. Queremos recordar quién era Abraham. He was a pagan. Él era un pagano. He came out of Ur of the Chaldees. Vemos que él salió de los caldeos. He was a Gentile. Él era un gentil. It's interesting to think that the first Jew was a Gentile. Es interesante ver que el primer judío era gentil. And what is it that set Abram apart? ¿Y qué es lo que puso Abraham, por lo cual él fue separado? God chose Abraham. Dios escogió a Abraham. God chose to reveal himself to Dios- Abram. Dios escogió revelarse a él mismo a Abraham. God chose Abraham to make him the father of a nation. Dios escogió a Abraham para que él sea el padre de una nación. And we are going to see here, Y vamos a ver aquí, through Paul's argument in Romans 4, acerca de este argumento de Pablo en Romanos that, 4, that even from the very beginning with Abraham, que incluso desde el principio con Abraham, God establishes the fact that justification has always been by faith, not by works. Dios ha establecido que la justificación siempre ha sido por la fe y no por obras. And so verse 1 of Romans 4 is a rhetorical question, Así que el versículo 1 de Romanos 4 es una pregunta retórica. directing everyone to consider the example of Abraham, Invita a todos a considerar el ejemplo de Abraham, the progenitor of the Jewish race. el progenitor de la raza judía. All the Jews during the time of Paul would agree that he was justified in God's sight. Todos los judíos están de acuerdo en que él es justificado ante los ojos de Dios. But was it on the basis of his works or his faith? Pero es por sus obras o por su fe. The Jews during the time of Paul would said that Abraham was justified by his works. Los judíos en el tiempo de Pablo, ellos decían que él fue justificado por sus obras. But Paul is going to show that it was by his faith. Pero Pablo va a demostrarles que fue por su fe. So Paul offers another hypothetical question in verse 2. Así que Pablo también ofrece una hipótesis en el versículo 2. For if Abraham was justified by works,
he has something to boast about, but not before God. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no ante Dios. Paul is saying that hypothetically, if a man could be justified by his own good works, Pablo está diciendo que hipotéticamente, si un hombre pudiera ser justificado por sus propias buenas obras, he would have a ground to boast in himself, tendría motivos para jactarse de sí mismo, but not before God. pero no ante Dios. If a man could be righteous in and of himself, Si un hombre pudiera ser justo por sí mismo, then God does not even need to be a part of the salvation equation, Dios ni siquiera necesitaría formar parte de la ecuación de la salvación. because man then saves himself from hell and earns heaven on his own merit. Porque entonces el hombre se salvaría del infierno y ganaría el cielo por sus propios méritos. That then leads to verse 3. Y eso nos lleva al versículo 3. In verse 3, Paul quotes directly from Genesis 15:6. En el versículo 3, Pablo cita directamente de Génesis 15:6. In Genesis 15, the Lord was speaking to Abram, En Génesis 15, el Señor le dijo a Abraham, telling him that he would be a shield and a reward. diciéndole que él sería su escudo y su recompensa. Abram responds by noting that though he had much, the one thing he did not have was a child of his own and an heir to his household. Abraham respondió señalando que, aunque tenía mucho, lo único que no tenía era un hijo propio y un heredero para su casa. God then promised Abram that a child would come forth from his own body to be his heir. Entonces Dios le prometió a Abraham que un hijo saldría de su propio cuerpo para ser su heredero. And that furthermore, God would make his descendants as numerous as the stars in the Y heavens. que además Dios haría que sus descendientes fueran tan numerosos como las estrellas. In verse 6 of Genesis 15, En el versículo 6 de Génesis 15, it then says él dice that he believed in the Lord and he reckoned it to him as righteousness. que entonces creyó en el Señor y él le contó esto como justicia. This word reckoned is a key word. Esta palabra se le fue contada, es una palabra muy importante. It is the Hebrew word chasab in Genesis 15. También vemos esta palabra como imputar, es una palabra clave. Esta palabra es la palabra hebrea chasab. And it is the Greek word logizomai here in Romans 4:3. Es una palabra que es una palabra griega que es logizomai que encontramos aquí en Romanos 3. And both words in the Greek and Hebrew have the same meaning. Y las dos, en hebreo y en griego, tienen el mismo significado. To count or to reckon or to impute something. Es hacer que alguien le sea contada, imputar, que alguien le sea reconocido algo. To credit something to the account of another. De acreditar algo a la cuenta de otro. In this case, it means that God reckoned or counted Abraham as righteous on the basis of his faith. En este caso significa que Dios consideró o contó a Abraham como justo sobre la base de su fe, On the basis that he believed in the promise of God. en la base de lo que él creía, de la promesa de Dios. And so Abraham was saved, he was justified on the basis of faith and nothing else. Entonces Abraham fue salvado, fue justificado sobre la base de la fe y nada más. Paul adds support to this by citing the case of King David from Psalm 32. Pablo refuerza su argumento citando al rey David en el Salmo 32. As David teaches the other side of justification. Así como Pablo habla de la justificación, David presenta el otro lado de la justificación. In Christ, our lawless deeds are forgiven, and the Lord no longer takes into account our sin. En nuestras obras en contra de la ley son perdonadas y el Señor ya no tiene en cuenta nuestro pecado. So not only are we reckoned as being righteous in Christ when we believe, No solo somos considerados justos en Cristo cuando creemos, our sins are reckoned to him on the cross. sino que nuestros pecados le son imputados a Él en la cruz. This is that double imputation that I talked to you about earlier. Esta es la doble imputación que yo les explicaba hace un momento. In justification, En la justificación, our sin is imputed to Christ on the cross, nuestro pecado es imputado a Cristo en la cruz and his righteousness is imputed to the believer.
y su justicia es imputada al creyente. This blessing is for believers, both the circumcised and the uncircumcised. Esta promesa es para los creyentes, sean circuncidados como no lo sean. Because during the time of Abraham, the fullness of the law had not yet been given. Porque en la época de Abraham aún no se había dado la plenitud de la ley. Abraham had not even yet been circumcised yet when God reckoned him righteous. Abraham ni siquiera había sido circuncidado cuando Dios lo consideró justo. So God's promise was not realized through works of the law, but through the righteousness of faith. Así que la promesa de Dios no se cumplió mediante las obras de la ley, sino mediante la justicia de la fe. Then this is a very key point he makes in verses 18 through 25. Y esto es un punto clave que él hace en versículo 18 al 25. Therefore, the true offspring of Abraham are those who believe. Por tanto, los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que creen, Are those who share the faith of Abraham. que comparten la fe de Abraham. Even though Abraham was elderly and past the time of fathering children, he was fully convinced that God could keep his promise. Aunque Abraham era anciano y había pasado la edad de tener hijos, estaba plenamente convencido de que Dios podía cumplir su promesa. And this goes back to something we discussed in our question time last night. Y eso nos lleva a algo que conversamos ayer en la noche. Is someone saved because they merely believe there is a God? ¿Alguien puede ser salvado porque cree que hay un Dios? Is someone saved if they believe that there is a God who created everything? ¿Alguien es salvado porque cree que hay un Dios que creó todas las cosas? Is it the act of believing that saves a person? ¿Es el acto de creer lo que salva a una persona? No, to all of those. No, para ninguna de estas cosas. God revealed himself to Abraham. Dios se reveló a sí mismo a Abraham. God initiated. Dios inició esto, Dios se acercó. And Abram, by God's grace, responded in faith. Y Abraham, por la gracia de Dios, respondió en fe. So it is the object of our faith, Así que es el objeto de nuestra fe, the promise of God, la promesa de Dios, what God has said, lo que Dios ha dicho, given by revelation from him, dado como revelación por parte de Él. our faith in him and that truth that saves. Lo que creemos, la base de nuestra fe es lo que creemos. Él es el objeto de nuestra fe, en su promesa. Therefore, all who trust in God's promise of salvation are likewise saved. Todos los que confían en la promesa de salvación de Dios son igualmente salvos. Christians believe that Jesus was delivered up for our trespasses and raised for our justification. Los cristianos creen que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. That then brings us to chapter 5 in Romans. Y esto nos trae al capítulo 5 en Romanos. Paul is driving home this same point that I just made. Pablo está mostrando el mismo punto que yo acabo de mostrar. It is not our faith itself that secures our justification. No es solamente nuestra fe en sí misma que asegura nuestra justificación. It is the object of our faith. Es el objeto de nuestra fe. It is Jesus Christ that secures our justification. Es Jesucristo quien asegura nuestra justificación. This is a quote from R.C. Sproul. Esto es una cita de R.C. Sproul. Faith is the empty hand that lays hold of Jesus Christ. La fe es la mano vacía que se aferra a Jesucristo. And so because we are justified by faith in our Lord Jesus Christ, Así que porque somos justificados por fe mediante nuestro Señor Jesucristo, we have peace with God. tenemos paz con Dios. We have access to grace in which we stand. Tenemos acceso a la gracia And we have joyful hope in the glory of God yet to be revealed. y tenemos totalmente una esperanza gozosa en lo que va a revelarse. It is this hope that builds us and deepens us and even causes us to rejoice in our trials and sufferings. Es esta esperanza la que nos da gozo y nos permite estar en pie aún en los momentos más duros de nuestras vidas. Okay. And then in verses 6 through 11, Y luego el versículo 6 al 11. the depth of God's love for us is demonstrated in how he died for the ungodly.
La profundidad del amor de Dios por nosotros se demuestra en cómo murió por los impíos. We were sinners, Éramos pecadores, his unrighteous enemies. sus enemigos injustos, There was nothing in us to merit his sacrifice. sin nada en nosotros que mereciera su sacrificio. And yet he laid down his life to redeem us. Sin embargo, Él dio su vida para redimirnos. Being justified, we are thus spared from God's wrath. Al ser justificados, somos así salvados de la ira de Dios, Reconciled to our holy God reconciliados con nuestro Dios santo and saved by the very life of y Christ. salvados por la misma vida de Cristo. This is where we need to back out a little bit and look at this from the perspective of redemptive history. Esto es donde tenemos que ir un poco atrás y verlo desde la historia de redención. And Paul does that for us in verses 12 through 21. Y Pablo hace esto por nosotros, del versículo 2 al 21. Paul shows us that there is a parallel between Adam and Christ. Pablo muestra que hay un paralelismo entre Adán y Cristo. Each of them is our federal head, Cada uno de ellos es nuestro jefe federal or our representative. o nuestro representante. In Adam, we are all reckoned guilty and sinful by God. En Adán todos somos considerados culpables y pecadores por Dios. We are counted guilty because of Adam's sin, and we have been born with a sin nature because of Adam's sin. Somos considerados culpables por el pecado de Adán y hemos nacido con una naturaleza pecaminosa debido al pecado de Adán. This is what is known as the doctrine of original sin or inherited sin. Esto es lo que se conoce como la doctrina del pecado original o el pecado heredado. It is also explained by the concept of Adam being our federal head. También se conoce con ese concepto teológico que es visto a Adán como nuestro jefe federal. What does this mean? ¿Qué significa esto? It is the position that a male represents his descendants. Es la posición de un hombre que representa a sus descendientes. Adam, as the father of the whole human race, Adán como padre de toda la raza humana, represented us when he sinned in the garden. nos representó cuando pecó en el jardín. Therefore, we inherited his sin nature, Por lo tanto, heredamos su naturaleza pecaminosa and his sin and his guilt are counted as being y ours. su culpa y su pecado se consideraron como nuestros. On the last day, En el último día, our judgment before God will primarily be on the basis of the numerous actual sins we have committed as individuals. nuestro juicio ante Dios se basará principalmente en los numerosos pecados reales que hemos cometido como individuos. In Romans 2:6, Romanos 2:6, Paul said that God will render to every man according to his works. Pablo dijo que Dios pagará a cada uno según sus obras. And in Colossians 3:25, En Colosenses 3:25 he said the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done. dijo, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. However, the basis of our future judgment Sin embargo, la base de nuestro juicio futuro does not nullify the fact that in Adam no anula el hecho de que en Adán we are reckoned as having committed his sin. se nos considera como si hubiéramos cometido su pecado. We are reckoned as sharing his guilt. Se nos considera como si compartiéramos su culpa. And we are born into his sin nature, which is why we actively sin. Y nacemos con su naturaleza pecaminosa, por lo que pecamos voluntariamente. However, just as Adam's sin and guilt is imputed to everyone whom he represents, Sin embargo, así como el pecado y la culpa de Adán se imputan a todos aquellos a quienes él representa, so also the righteousness of Christ is imputed to everyone whom he represents. también la justicia de Cristo se imputa a todos aquellos a quienes él representa. Adam's sin is imputed to us, El pecado de Adán fue imputado a nosotros, not because we ourselves sinned in Adam, but because Adam was our federal head. no porque nosotros mismos hayamos pecado en Adán, sino porque Adán era nuestro jefe federal Yeah, and his actions count for us. y sus acciones cuentan para nosotros. In the same way, Christ's
obedience is imputed to us, De la misma manera, la obediencia de Cristo nos es imputada a nosotros. not because we ourselves obeyed in Christ, No porque nosotros mismos hayamos obedecido en Cristo, but because Christ is our federal head, sino porque Cristo es nuestro jefe federal. and his actions count for all who trust in him. Y sus acciones cuentan para todos los que confían en Él. Now, I want you to turn with me to Romans 5, and let's read this passage together. Ahora quiero que vayan a Romanos 5 y que leamos este pasaje juntos. Read Romans 5, 12 through 21. Vamos a leer del 12 hasta el 21. Romanos 5 del 12 al 21. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios, el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en su condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. There are many who hear this, Hay muchos que escuchan esto and they say, this is not right. y dicen esto no está bien. How is God being just to count Adam's sin to me? ¿Cómo es justo que Dios cuente el pecado de Adán a mí? I was not in the garden. Yo no estaba en el jardín. I did not break God's law in the garden. Yo no rompí la ley de Dios en el jardín. How can God count me guilty for what Adam did? ¿Cómo es que Dios puede llamarme culpable por algo que Adán hizo? And so they try to reject the federal headship of Adam. Así que ellos rechazan este modelo de jefe federal de Adán. But if you reject the federal headship of Adam, Pero si tú rechazas este representante, el jefe federal de Adán, if you reject federal headship itself, si tú simplemente rechazas este modelo de jefe federal, then Christ also cannot be your federal head. entonces tampoco Cristo puede ser tu representante, tu jefe federal. You also did not obey God. Tú tampoco obedeciste a Dios. You also broke God's commands repeatedly. Tú también rompiste los mandamientos de Dios una y otra vez. But because you believe in Christ, Pero porque tú has creído en Cristo, because Christ is your federal head, porque Cristo es tu cabeza federal, his obedience is counted to you even though you are disobedient. su obediencia es contada para ti, incluso aunque tú seas desobediente. So we see here, Paul in Romans 5 help us understand that there are only two types of people in the world. Y aquí Pablo nos ayuda a entender en Romanos 5 que solamente hay dos clases de personas en el mundo. There are those who are in Adam Aquellos que están en Adán or those who are in y Christ. aquellos que están en Cristo. Those who are in Adam are dead in their trespasses and sins. Aquellos que están en Adán están muertos en sus delitos y pecados. They are under the condemnation of God. Están bajo la condenación de Dios. Those who are in Christ are forgiven. Aquellos que están en Cristo han sido perdonados. They are counted righteous in Christ Ellos han sido vistos como justos delante de Dios. because what he has done has redeemed them. Porque lo que Él ha hecho es lo que los ha redimido.
We do want to understand, though, the qualitative difference of what Christ has accomplished. Pero debemos comprender la diferencia cualitativa de lo que Cristo logró. The grace which we receive through the person and work of Jesus Christ La gracia que recibimos a través de la persona y la obra de Jesucristo does not simply undo what was done in Adam. no simplemente deshace lo que se hizo en Adán. The gift of Christ's righteousness does not merely restore us to the place of Adam's moral innocence before the fall. El don de la justicia de Cristo no solo nos restaura al lugar de la inocencia moral de Adán antes de la caída. It does reverse the curse of sin and death in the way it cleanses us from sin and secures our forgiveness. Revierte la maldición del pecado y la muerte al limpiarnos del pecado y asegurar nuestro perdón. But it does so much more. Pero hace mucho más también. It brings us to share in the full righteousness of God. Nos lleva a compartir la plena justicia de Dios. It makes us co-heirs with God's own Son. Nos hace coherederos con el propio Hijo de Dios. And it secures our place in His presence for all eternity. Y asegura nuestro lugar en su presencia por toda la eternidad. On a divine foundation rather than just on the basis of a restored human morality. Sobre un fundamento divino, en lugar de basarse únicamente en una moralidad humana restaurada. As John Calvin said, Christ is much more powerful to save than Adam was to destroy. Como dijo Juan Calvino, Cristo es mucho más poderoso para salvar que Adán para destruir. In Adam, sin reigned in death. En Adán, el pecado reinó en la muerte. But in Christ, grace reigns through righteousness, leading to eternal life. Pero en Cristo, la gracia reina a través de la justicia que conduce a la vida eterna. Now, at this point, I want to go on and teach about the false teaching of Roman Catholicism. A partir de esto, quiero ahora enseñar la falsa doctrina, la falsa enseñanza del catolicismo romano. But before I do that, I want to answer one of the questions that was asked last night. Pero antes de hacer eso, quiero responder una de las preguntas que se hizo anoche. Okay? So, and it was his question. Era la pregunta de nuestro hermano acá. What about people who die who never had the capacity to believe? ¿Qué pasa con las personas que mueren que nunca tuvieron la capacidad de creer? Okay? So this would apply to babies that die Esto aplica a bebés, a los bebés que mueren, or mentally handicapped people who do not have the capacity for faith. o personas con discapacidades mentales que tienen esa incapacidad para creer en fe. If they are not able to believe, they don't have the capacity for faith, Si ellos no son capaces, si no tienen esta capacidad para creer, how are they saved? ¿cómo son salvados? How do you know where a baby goes, to heaven or to hell, if they die? ¿Cómo sabes si un bebé cuando muere va al cielo o al infierno? This is how we answer that question. Así es como podemos responder esta pregunta. Look in 2 Samuel chapter 12. Vamos a 2 de Samuel 12. You remember in 2 Samuel that David had sinned and committed adultery with Bathsheba. Vemos aquí en el capítulo 12 cómo David ha pecado And con... so David had sinned and had committed adultery with Bathsheba, and he had her husband Uriah put to death. Entonces vemos que como David ha pecado con Betsabé y ha mostrado su pecado. And later David brought Bathsheba into his house and made her one of his wives. Y luego David trae a Betsabé a su casa y la hace una de sus esposas. And he thought that he had successfully hidden his sin. Y él piensa que ha ocultado de una manera exitosa su pecado. But God revealed it to the prophet Nathan. Pero Dios le revela al profeta Natán. And Nathan confronted David. Y Natán confronta a David. And to help him realize his evil, his sin. Para que él se dé cuenta de su pecado, de su maldad. And so in 2 Samuel 12, this is Nathan confronting David.
Entonces, en 2 Samuel 12, este es Natán confrontando a David. So begin reading in 2 Samuel chapter 12, verse 9, and read all the way through verse 12. Así que vamos a leer del 2 Samuel 12, del versículo 9 al 12. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita, para que sea tu mujer. Así dice el Señor: por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Entonces tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Okay? And so this is God's judgment upon David. Este es el juicio de Dios sobre David. His whole household is going to be affected by his sin. Toda su casa, su descendencia va a ser afectada por su pecado. In verse 13, En el versículo 13, David finally confesses that he has sinned, David confesa que él ha pecado, but there's still a penalty. pero aún hay un juicio, una penalidad. Read verses 13 and 14. Vamos a leer 13 y 14. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. And that is exactly what happens. Y eso es exactamente lo que pasa. The baby is born to Bathsheba, Pues el bebé nació de Betsabé and God kills the baby. y Dios mata al bebé. This is God's doing. Este es el obrar de Dios. David prayed and he sought the Lord, David oró y rogó al Señor, asking God to save the life of his infant son. pidiendo a Dios que salve la vida de su bebé. But God still took his son. Pero igual Dios tomó la vida del bebé. Look down in verse 23. Vamos a ver ahora el versículo 23. Read verse 23. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. So David, even though he was grieved, was confident Y David, aunque él estaba en tristeza, él estaba seguro that he would go to be with his child. que él iba a estar con su hijo. He was confident that his baby was in heaven. Él estaba seguro de que su bebé estaba en el cielo. Another reference. Turn to the book of Jonah, chapter 4. Otra referencia, vamos al libro de Jonás, capítulo 4. In Jonah chapter 4, remember that God has spared the city of Nineveh. Vemos aquí en Jonás capítulo 4 de cómo Dios ha hablado acerca de lo que iba a hacer con Nínive. And Jonah is angry with God for sparing such an evil people. Y vemos que Jonás estaba tan furioso con lo que Dios había hecho con el pueblo de Nínive. And he is bitter with God. Y él está totalmente en amargura contra Dios. And so God appeared to him and spoke to him. Así que Dios aparece a él y habla con él. And look at the very last verse of chapter 4. Y vamos a ver el último This is versículo del capítulo 4. God speaking to Jonah. Este es Dios hablando a Jonás. So read verse 11. Así que leamos el versículo 11. Jonás capítulo 4, versículo 11. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. So we see God himself express a concern for those who don't have the mental capacity to know better.
Vemos aquí la preocupación de Dios de aquellos que no tienen estas capacidades mentales de poder desear algo mejor. Nineveh was a huge city, Nínive era una ciudad muy grande and there were so many infants and very small children. They did not even know their right hand from their left. y había muchos infantes y bebés, niños, que no sabían distinguir entre su derecha y su izquierda. And this reflects a merciful heart in God. Y esto muestra un corazón de misericordia de Dios. I've got to be shorter on this answer, so let me just cut right to the answer. Yo quiero ser más corto con esta respuesta, así que permítanme cortarlo un poco. Okay. All human beings are born with a sinful nature in Adam. Todos los humanos nacen en pecado con Adán. Okay? We all have a sin nature that makes us worthy of God's wrath and punishment. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos hace merecedores de la ira y el castigo de Dios. That is what Paul has been teaching from Romans 1 to Romans 5. Eso es lo que Pablo ha venido enseñando de Romanos 1 al 5. The second truth that we understand La segunda verdad que entendemos is that the only way anyone goes to heaven is by being in Christ. que la única manera de que alguien va al cielo es en Cristo, By being counted righteous in Christ. de ser contado justo en Cristo. And this by God's grace. Y esto es por la gracia de Dios. Some people want to look at this issue of infants who die or mentally handicapped people who die and say, because they were innocent, they go to heaven. Muchos ven este asunto de bebés y personas con discapacidades mentales, dicen que porque ellos no tenían la capacidad, entonces ellos van al cielo. This cannot be the truth, Y esto no puede ser la verdad, because that would mean there are people in heaven who are there not by the blood of Christ. porque eso significaría que hay personas en el cielo no por la sangre de Cristo. It would also contradict what the Bible says about us all being sinners by nature and under the wrath of God. Y también contradeciría la verdad que la Biblia enseña, que todos son pecadores en naturaleza. As I said earlier in this presentation, Como dije un poco antes en esta presentación, the Bible makes it clear that we are judged on the basis of our own sinful actions and deeds. que nosotros somos juzgados por nuestras propias acciones, nuestro propio pecado. We are judged by our works. Somos juzgados por nuestras obras. Okay? But for that infant or that mentally handicapped person, they do not even have the capacity to understand they were sinning. Pero para estas personas que son bebés, infantes o tienen discapacidades mentales, no son capaces de entender que estaban pecando y que eran pecadores. And so, by the sovereign choice of God, Así que por la gracia soberana de Dios, because God himself does have a concern for those who die in the state of that are incapable of faith. porque vemos Dios que tiene misericordia por aquellos que han muerto como infantes o discapacidades. God chooses to apply the blood of Christ to those who die in that state so that they are in heaven with him by the blood of Christ. Dios decide aplicar la justicia de Cristo por su sangre derramada para llevarlos al cielo. This gets to the truth of election that we will be talking about this afternoon. Esto nos lleva a hablar de la doctrina de la elección que vamos a conversar esta tarde. So I know I might have raised some more questions in your thinking Tal vez yo sé que puede haber generado más preguntas that en ustedes that I will answer this afternoon in that section. que voy a responder esta tarde después de esa sección. To summarize, this is our confidence Para resumir, esta es nuestra confianza, that our God is a God of grace. que nuestro Dios es un Dios de gracia. He judges all unrighteousness. Él juzga toda la injusticia. The only way anyone goes to heaven is by Jesus Christ. Y la única manera que alguien va al cielo es por Jesucristo. But God, in his grace and mercy, Pero Dios en su gracia y misericordia saves those who do not have the capacity to believe salva a aquellos que no tienen la capacidad de creer and brings them into heaven by the blood of Christ. y los lleva al cielo por la sangre de Cristo. Okay. So we'll come back to that some more later. Vamos a hablar más de eso después. Okay. Moving on to Roman Catholicism. Moviéndonos acerca del catolicismo romano. By the way, Por cierto, I have given Brother Steve and David a sermon I did
on 2 Samuel 12 on this subject. Yo he entregado un sermón al hermano Esteban y a mi persona para traducirlo y que está basado en 2 de Samuel. They are going to translate it and they will make it available to you. It's an entire sermon on this very subject. Vamos a traducirlo y vamos a entregárselo a ustedes, que es un sermón basado en todo este tema que acabamos de conversar. It is a much more extensive answer Y to es this una question. respuesta mucho más extensa a esta pregunta. Okay. So, moving on to the heresy of Roman Catholicism. Viendo ahora lo que es la herejía del catolicismo romano. In the Roman Catholic Church at the Council of Trent in the mid-16th century, La Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento a mediados del siglo XVI they said that before God will ever declare a person justified, afirmó que antes de que Dios declare justificada a una persona, that person must be inherently righteous. esta persona debe ser inherentemente justa. So Catholics will say that we need faith, we need grace, and we need Jesus. Los católicos dicen que necesitamos fe, necesitamos gracia y necesitamos a Jesús. But they say that the righteousness of Christ must be infused in the sinner. Pero dicen que la justicia de Cristo debe ser infundida en el pecador. It must be poured into the soul. Debe ser vertida en el alma. And that the sinner has to cooperate with that infusion of righteousness Y el pecador tiene que cooperar con esa infusión de justicia, by keeping all the sacraments and obeying God's moral law. guardando todos los sacramentos y obedeciendo la ley moral de Dios. So the Roman Catholic system is built on the idea of an infused righteousness. Entonces la idea del catolicismo romano de la justificación está basada en la infusión de la justicia. That you have to actually be righteous before God will declare you righteous. Lo que dicen es que tú debes ser justo antes de que Dios te declare justo. And this is their false teaching. Y esta es su falsa enseñanza. They collapse justification and sanctification together. Ellos toman la justificación y la santificación y la unifican. The Bible makes a distinction between justification and sanctification. La Biblia hace una distinción entre la justificación y la santificación. In justification, En la justificación, God declares the sinner to be righteous because we believe in Jesus. Dios declara al pecador justo porque creemos en Cristo. We are counted righteous even though we are still sinners. Se nos cuenta como justos aunque sigamos siendo pecadores. We are counted righteous in God's sight even though we are actually still sinning. Somos vistos como justos delante de Dios aunque sigamos pecando. And then in sanctification, Y luego en la santificación, we learn and we grow and we kill our sin and we grow in holiness and obedience. vamos creciendo, vamos aprendiendo y vamos matando nuestro pecado y vamos creciendo en obediencia. And so in sanctification, which is a work of the Spirit of God in us, Así que en la santificación, que es una obra del Espíritu Santo en nosotros, we are becoming actually more righteous. nos estamos volviendo más justos. That's what the Bible teaches. Eso es lo que enseña la Escritura. There's justification Hay justificación and there's y sanctification. también hay santificación. The Roman Catholic Church collapses it all together. La Iglesia Católica Romana unifica estas dos cosas. They say that God will not declare anyone righteous unless they are actually righteous. Ellos dicen que Dios no va a declarar a nadie justo a menos de que sean realmente justos. This is their false teaching. Y esta es su falsa enseñanza. The Bible says that we are justified by faith, La Biblia dice que somos justificados por la fe and that in justification the righteousness of Christ is imputed to us. y que en la justificación la justicia de Cristo nos es imputada. The full righteousness of Christ is counted or reckoned to our account. La justicia plena de Cristo nos es contada o reconocida a nosotros. Catholics say that we are justified by faith plus works. Los católicos dicen que somos justificados por la fe más las obras. And that as believers do good works, the righteousness of Christ is more infused in us.
y que a medida que los creyentes hacen buenas obras, la justicia de Cristo se infunde más en nosotros. as our impurities are shed away through our efforts. A medida que nuestras impurezas se eliminan a través de nuestros esfuerzos. This is even why they have developed the false doctrine of purgatory. Y eso también es por lo cual ellos han desarrollado esta falsa doctrina del purgatorio, According to them, según ellos. if a Christian dies with any impurity in their soul, Si un cristiano muere con alguna impureza en su alma, which means they are lacking complete righteousness, lo que significa que carece de justicia completa, then they cannot go to heaven. entonces no pueden ir al cielo. So they have to go to a place of purging, Y entonces tienen que ir a un lugar de purga, where they spend a period of decades or centuries being purged of their remaining sins, donde pasa un periodo de décadas o siglos siendo purgado de su pecado restante, so that they can become completely righteous and then be admitted into heaven. para poder llegar a ser completamente justos y luego ser admitidos en el cielo. These are heretical ideas that are directly contrary to Scripture. Estas son ideas heréticas que contradicen directamente las Escrituras. Did Christ bear the full penalty for the believer's sin on the cross or not? ¿Cristo Jesús cargó con todo el peso y el pecado en la cruz, sí o no? If Jesus bore the full penalty for our sins on the cross, Si Cristo cargó con todo el peso y el castigo del pecado sobre él en la cruz, there is no more punishment needed. ya no se necesita más castigo. Purgatory is wrong. El purgatorio, está mal, está equivocado. And to teach that Christians still have to suffer in some way for their sins Y enseñar que los cristianos tienen que seguir sufriendo de alguna manera por su pecado is a rejection of all that Jesus has done. es un rechazo de todo lo que Cristo ha hecho. The Roman Catholics believe that Jesus is not sufficient Los católicos romanos creen que Cristo no es suficiente to save us from our sins. para salvarnos de nuestros pecados. We have to add to what Jesus has done to be saved. Ellos dicen que hay que añadir algo más a lo que Cristo ha hecho para que seamos salvos. This is why Roman Catholicism is a heresy. Esto es la razón por la cual el catolicismo romano es una herejía. Okay? So what about the Catholic teaching that justification is by faith plus works? Y que hay acerca de la enseñanza católica de que la salvación es por la fe, justificación es por la fe más las obras. They say this is in the Bible. Ellos dicen que esto está en la Biblia. In James chapter 2. En Santiago capítulo 2. Let us read together James 2, 21 through 26. Vamos a leer Santiago 2, el 21 al 26. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. So this is the passage that is used by Roman Catholics and other spurious groups Así que este es el texto que usan los católicos romanos y otros grupos falsos to claim that works are a necessary part of earning our salvation. para afirmar que las obras son una parte necesaria para ganar nuestra salvación. What is interesting here Lo que es interesante aquí is that James is quoting the exact same passage in Genesis that Paul quoted in Romans 4. es que Santiago cita exactamente el versículo que Pablo utiliza citando Génesis en Romanos 4. So Paul in Romans 4 quotes from Genesis and says, we are justified by faith alone. Así que Pablo en Romanos cita Génesis y dice, somos justificados solo por la fe. And James quotes the same passage from Genesis and seems to say, we are justified by faith plus works.
Y Santiago toma la misma cita y parece que dice que somos justificados por la fe más las obras. So are James and Paul contradicting each other? Así que Pablo y Santiago se están contradiciendo el uno al otro. Does God contradict himself in his word? ¿Acaso Dios se contradice a sí mismo en su palabra? The answer is no. La respuesta es no. The Bible is all the work of the Holy Spirit, La Biblia es todo un trabajo del Espíritu Santo and the Spirit does not contradict himself. y el Espíritu no se contradice a sí mismo. So we have to do the work to properly interpret these two passages, Así que tenemos que hacer el trabajo de interpretar correctamente estos pasajes to understand the context of what each of them are trying to say. para entender el contexto de lo que cada uno quiere decir. Okay? And so James is dealing with the problem of those who give intellectual assent to the biblical truth of Christ's sacrifice for sin, Entonces, Santiago aborda el problema de aquellos que aceptan intelectualmente la verdad bíblica del sacrificio de Cristo por el pecado, but they are not acting on that knowledge or obeying out of that knowledge. pero no actúan en consecuencia ni obedecen a partir de ese conocimiento. They say they are Christians, Ellos dicen que son cristianos, but they do not manifest a changed life. pero no manifiestan un cambio de vida. So James's point is that you must put your full trust in Jesus. El punto de Santiago es que debes poner toda tu confianza en Jesús. And that when you do put your full trust in him, Y cuando tú lo hagas, cuando pongas toda tu confianza en Él, your life will bear out the evidence of your justification. tu vida va a dar testimonio de fruto de justificación. The reformers used to say it this way: Los reformadores solían decirlo así. justification is by faith alone, but not by a faith that is alone. La justificación es solo por la fe, pero no por una fe que está sola. If you remember, even Jesus said, "You will know them by their fruits." Si recuerdan, incluso Jesús dijo, lo conocerán por sus frutos. So true faith bears out the evidence of good works. Así que la verdadera fe da un testimonio de frutos, de obras. Works are not the root of our salvation, they are the fruit of our salvation. Las obras no son la raíz de nuestra salvación, son los frutos de nuestra salvación. So James is answering this question. If I say I have faith but no works, will that faith save me? Así que Santiago está respondiendo a la pregunta: si digo que tengo fe pero no tengo obras, ¿esta fe me salvará? And the answer is no. Y la respuesta es no. Even Jesus said in Mark 7:6, "This people honors me with their lips, but their heart is far from me." Incluso Jesús dijo en Marcos 7:6, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. So a profession of faith without the ensuing fruit of obedience is a false profession of faith. Una profesión de fe sin el fruto consiguiente de la obediencia es una falsa profesión de fe. That is James's conclusion in 2:26. Esa es la conclusión de Santiago en Santiago 2:26. So how do we reconcile this with what Paul is saying? Así que ¿cómo nosotros vemos esto con la enseñanza que Pablo está mostrando? It comes down to how each of these men is using the word justification. Viene y vemos la respuesta en la manera en que estos hombres están utilizando la palabra justificación. This Greek word actually has two meanings that are related but different. Esta palabra griega tiene dos significados que están relacionadas, pero dos significados diferentes. James is using the same Greek word for justification that Paul's using. Santiago utiliza la misma palabra griega de justificación que Pablo está usando, But he's using it in the second sense of a demonstrated righteousness. pero la Of a utiliza demonstrated evidence. Sorry. en la segunda forma, es una evidencia mostrada. So Jesus even uses this term this way in Matthew 11:19. Jesús incluso utilizó este término en Mateo 11:19. And he says there that wisdom is justified by her children. Él dijo, la sabiduría es justificada por sus hijos. In other words, true wisdom is evidenced by what it produces. En otras palabras, la verdadera sabiduría se evidencia por lo que produce. That is how James is using the term. Así es como Santiago está utilizando este término. That true faith is evidenced by good works. Que la verdadera fe es evidenciada por buenas obras.
Paul uses the word justification as God's declaration that we are righteous in Christ. Pablo utiliza la palabra justificación por medio de la declaración que Dios está haciéndonos justos. So James and Paul do not contradict each other. Así que Santiago y Pablo no se están contradiciendo. Justification is by faith alone, La justificación es solamente por la fe. and true faith will be evidenced by obedience. Y la verdadera fe va a ser evidenciada por obediencia. That brings us to the end of our section on justification. Y eso nos lleva al final de esta sesión acerca de la justificación.